Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a Colosenses capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor, y verso número 15. Y por si usted quiere seguirme, vamos a empezar de pronto en la página número 3 del libro de nuestro pastor. Y el título o el subtítulo, porque el título principal es El misterio de Dios en Jesús, pero como subtítulo es El Dios invisible se dejó ver en Jesús. ¿Lo anotó? El Dios invisible se dejó ver en Jesús. Ya lo tenemos todos. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre maravilloso y sublime de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Cómo dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Usted que se puso de pie puede tomar su asiento. De antemano, muchas gracias. Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Colosas, le está diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando leo el verso 15, como que me imagino de pronto a Pablo, aunque está escribiendo, en su mente de pronto está señalando a Jesús. Y está diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Pero de pronto usted va al libro de Juan. Vaya por favor a Juan, capítulo 1 y el verso 18. Oiga, a Dios nadie le vio jamás. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra del Señor. A Dios nadie le vio jamás. Y yo quiero que vayamos y pongamos mucha atención, porque esto es Juan quien está escribiendo y está diciendo en el verso 18: a Dios nadie le vio jamás. Y mire, es importante que nos demos cuenta de esto, porque, por ejemplo, usted va a Isaías capítulo 52 y verso 6. Y en Isaías capítulo 52, verso 6, el Señor, hablando a través del profeta Isaías, vaya también por favor. Y quiero que vaya viendo a través de la escritura lo que la palabra del Señor nos va diciendo. Y en Isaías capítulo 52 y verso 6, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 52 y verso 6? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. ¿Qué más sigue diciendo? Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Ponga atención a lo que dice la escritura. Juan está diciendo que a Dios nadie lo vio, es lo que está diciendo, sino que el primogénito. Por eso el tema en este día es, y la enseñanza de este día, el Dios invisible se dejó ver en Jesús. Y esto, hermanos, es por la sencilla razón que en estos tiempos, en estos días, la enseñanza que hay, de pronto, o a menos lo que yo recibí por muchos años, mi madre me enseñó desde muy pequeño
me llevaba a la iglesia, y cuando me llevaba a la iglesia, antes de pronto de irme a sentar con mi madre siempre iba por las imágenes que estaban alrededor de la iglesia. Yo no sé si alguno fue niño que se recuerde de eso, que haya vivido de algo similar, pero a mí mi madre me inculcó, y de pronto había diferentes santos que tenían en la iglesia, pero siempre me enseñó, de pronto llegaba y se paraba ante una imagen de un hombre ya mayor, de anciano, y de pronto con barba, y a mí me decía mi madre: mira, ahí está el Señor. Y me decía: Él es el papá. Y es la manera que me instruyó mi madre, a su manera, porque yo creo que yo no tengo, y con todo respeto lo digo, respetando a la iglesia católica, por supuesto, pero es la manera que me instruyeron a mí. Y de pronto veía lo que más se enmarcaba, aunque había que San Benito, que San Judas, había muchos otros santos, pero exclusivamente refiriéndose a lo que es la deidad del Señor, pues de pronto me paraba y me iba enseñando a su manera, me iba inculcando. De tal manera que yo crecí con la enseñanza que muchos en estos días tienen, y que de pronto se da a entender de que son tres divinas personas, ¿verdad? Y desafortunadamente, por la instrucción que yo tuve, muchas veces llegaba y me prostraba y le pedía a uno, y le pedía a otro, y le pedía al otro. ¿Sí me está comprendiendo? Porque es lo que a mí me enseñaron de pequeño. Y cuando el Señor me alcanzó, que empecé a escuchar la palabra del Señor por medio del programa radial, algo pasó en mi corazón que empecé a gozarme en la presencia del Señor, empecé a asistir a la iglesia y empecé a tener unas bendiciones tremendas. Y de pronto, cuando empecé a tener bendiciones tremendas, al principio de mi caminar, mi esposa no muy bien quería nada con el Señor. Es más, no quería nada. Me acompañaba a la iglesia, no iba a las fuerzas, sino que de pronto su madre le inculcó que donde estaba el esposo tenía que estar ella. Iba más por obediencia a la madre que porque sintiera estar en la iglesia. Y cuando empecé a asistir en la casa, vivía con mi hermano, vivía con familiares, porque cuando uno llega aquí a este país, uno vive con toda la familia, todos amontonados para alcanzar a pagar la renta. Y un día habíamos ido al parque, habíamos ido a jugar fútbol, y llegamos, y cuando llegamos de jugar, de pronto nos sentamos en la sala, todos ellos, algunos de ellos estaban tomando, y dejamos la reja de la entrada del driveway abierto, de tal manera que de pronto andaban evangelizando. Y cuando lo vieron ellos, todos los vimos, y todos ya saben, cuando estamos reunidos y de pronto llegan ahí, como que uno dice: ah, ya vienen estos a molestar, a dar lata a uno, porque así piensa uno. Y de pronto mi esposa nada más le dijo a ellos: ¿quieren que se vayan? Oiga, qué pregunta, ¿cómo que si quieren que se vayan? Y todos al unísono parece que se pusieron de acuerdo. Sí, todos querían que se fueran. Y mi esposa nada más se para en la puerta y le dice una palabra nada más. Hoy mi esposa andaba evangelizando a los testigos de Jehová en el parque. Y nada más, no dijeron nada, no, y si se dieron a media vuelta y se fueron. Pero eso llamó mi atención y me dolió sinceramente. Porque yo sentí como que le estaba cerrando las puertas a Dios, porque ya empezaba a escuchar, ya yo escuchaba la radio, ya me gozaba, ya Dios había comenzado, ya Dios estaba haciendo una obra, ya me congregaba, ya estábamos yendo a la iglesia. Pero a mí me llamó la atención y me dolió, porque me dolió. Sentí como que le estábamos cerrando las puertas al Señor.
Claro, yo iba empezando, ¿qué sabía de enseñanza? ¿Y por qué dirá, hermano, traigo esto a colación? Porque, por ejemplo, esta organización que estoy mencionando, ellos no creen que Jesús es Dios, sino creen que es un profeta más. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y creen de pronto, y su enseñanza la basan en Deuteronomio, que dice: oye Israel, vuestro Dios son tres. Ah, no dice así, ¿verdad? Yo estoy viendo para ver si pone su atención. Oye Israel, vuestro Dios. ¿Cuántos dice la escritura que son? Uno. ¿Verdad que no dice que sean tres? Mas sin embargo, las enseñanzas, las corrientes doctrinales, por eso el libro de nuestro pastor se titula El misterio de Dios en Jesús. Y el tema que estamos tomando ahorita como subtítulo es: el Dios invisible se dejó ver en Jesús. Y la palabra del Señor en la escritura que leímos al principio en Colosenses capítulo 1 y el verso 15 dice Pablo: Él es la imagen del Dios invisible. Y cuando está diciendo Él es la imagen del Dios invisible, usted de pronto puede ir allá al libro de Génesis, y en Génesis capítulo 1 vamos a encontrar en la palabra el verso 27 que el Señor dice en la escritura: y creó Dios al hombre a su imagen. Vaya por favor así rápidamente. Génesis capítulo 1 y verso 27. Y me va diciendo un amén cuando lo tenga listo. Amén. Génesis capítulo 1 y el verso 27. Le voy poniendo las escrituras por cualquier cosita aquí. Ya lo tenemos. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 verso 27? Y creó Dios al hombre a su imagen. Fíjese bien, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ahora, Pablo está diciendo y está apuntando al Señor, porque lo que está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que no se veía, que se sabía de Él, pero que no sabían. Y acuérdese que la palabra del Señor dice que no nos haremos ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. Esa es la orden del Señor. Y es el Señor que está diciendo esto, que no nos hagamos ninguna imagen. Mas sin embargo, el Señor hizo al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y Pablo está señalando en Colosenses capítulo 1, yo como que lo veo apuntando, aunque está escribiendo, como que lo veo apuntando a Jesús. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. De aquel Dios que no le conocíamos, que no sabíamos. Está diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Y eso es algo hermoso, porque cuando vamos por la palabra del Señor, vamos por favor a Mateo. Por favor, hágame el favor de ir a Mateo capítulo 1, verso 21 al 23. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, verso 21 al verso 23? Entonces, y dará luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Qué dice ahí enseguida? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mateo? Que desde la antigüedad, por medio del profeta, el Señor venía anunciando que iba a nacer un hijo
y que ese Hijo iba a ser el mismo Dios con nosotros. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y es importante que nos demos cuenta dentro en lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. Le dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjense bien. Entonces, por eso el nombre del libro es El misterio de Dios en Jesús. Y lo que vamos a estar descubriendo en este día, por medio de la palabra y por medio de la enseñanza del libro de nuestro pastor, es que el Dios invisible se dejó ver en Jesús. Y eso es algo importante que debemos ir guardando en nuestros corazones, hermanos. En el capítulo 1, verso 21 al 23, la palabra del Señor, Mateo nos dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, ¿qué es lo que quiere decir? Dios con nosotros. Vamos por favor a Isaías capítulo 7, verso 14, hermanos, porque aquí la palabra del Señor nos menciona lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta. Y vamos a Isaías capítulo 7, por favor, y verso 14. Es importante que echemos raíces. Y yo quiero de pronto decirle esto, hermano, que lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor no es para que nosotros andemos discutiendo. No es para que nosotros andemos peleando quién tiene la razón. Porque cuando tocamos temas doctrinales, muchas veces habemos muchos hermanos que han recibido al Señor, pero cuando de pronto no tienen la misma enseñanza, es muy fácil que de pronto, al no coincidir con la doctrina, empecemos a discutir. Y la misma palabra del Señor dice que indiscutible, quiere decir que esto que estamos tocando no es para que nosotros andemos discutiendo con nadie, no, es de pronto para que le demos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque el Señor nos está revelando, el Señor nos está mostrando, y podemos comprender algo que otros no pueden comprender. En la gloria al Señor, si siente darle la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. ¿Ya tiene Isaías capítulo 7, verso 14? ¿Qué dice Isaías capítulo 7, verso 14? Por tanto, Jehová el Señor dice así: bueno, me equivoqué, estoy leyendo el verso 7, amén. Verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Fíjese bien lo que está diciendo la palabra del Señor. Que el mismo Señor va a dar una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, ¿qué es lo que quiere decir? Dios con nosotros. El Señor, por medio del profeta, le está diciendo al pueblo de Israel que en el futuro el mismo Señor, por tanto, el mismo Señor ¿qué es lo que iba a hacer el mismo Señor? Nos iba a dar, ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Él mismo nos dará una señal, y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que Emmanuel traducido quiere decir Dios con nosotros. Ahora, leíamos Mateo capítulo 1, verso 23, del capítulo 1 al verso 21 al verso 23,
Y lo que leemos en Mateo capítulo 1, verso 21 al verso 23, todo esto que leemos es para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando estamos leyendo, y lo que estamos leyendo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por medio de estas escrituras que estamos leyendo, espero que nos estemos dando cuenta que el mismo Dios, óigame bien, que el mismo Dios nos visitó en la persona de Jesús hace más de 2000 años, porque estamos hablando que estamos en el año 2023. Sí estamos comprendiendo, porque esto es palabra del Señor, que el mismo Dios nos visitó en la persona de Jesús. Quiere decir que de pronto lo que Pablo está diciendo cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, para muchos era un misterio de pronto, porque ellos conocían al Señor, sabían del Todopoderoso, pero nunca lo habían visto. Y como que Pablo dice, a ese Dios que hemos estado siguiendo, ese Dios que nos ha bendecido, ese Dios que nos ha cuidado, ese Dios que ha hecho tantas maravillas, ese Dios que estuvo con nuestros padres, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, está diciendo, se ha cumplido la promesa del Señor. Lo que el Señor estaba prometiendo, Él lo ha cumplido, porque ahí en Jesús vemos la promesa cumplida de que Él es la imagen del Dios invisible. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? Entonces, por medio de las escrituras, nos damos cuenta que el mismo Dios nos visitó en la persona de Jesús hace más de 2000 años. Por lo tanto, hermanos, nadie, escúcheme bien, nadie puede decir que Jesús es uno y que Dios es otro, separándolos. Por eso yo le traía a la memoria cómo a mí me instruyeron. Y gloria a Dios por mi madre, porque de alguna manera me inculcaron el temor al Señor, a su manera. Y era una manera de entender las cosas más en un sentido humano, de razonamiento humano. No sé si me está comprendiendo. Porque como es un misterio, les cuesta. Pero bendito sea el nombre del Señor, que un día escuché la palabra del Señor, y cuando se me predicó que Jesús había venido, que había dejado su trono de gloria, que había dejado su poder allí en su gloria y tomó forma de hombre, pude darme cuenta, hermano, que el mismo Dios, que no hay tres, que no hay dos, que nada más hay un Dios todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, y que por medio de Jesús yo podía darme cuenta de quién es el mismo Dios. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, si se lo merece. Pero mi madre, con todo su corazón, sanamente, y aún mucha gente dentro de la iglesia católica lo hace con su corazón, así lo creen porque así fueron enseñados. Pero esto es con razonamiento humano, con entendimiento humano. ¿Sí me está comprendiendo? Y lo nuestro, lo que nosotros estamos viviendo, el Señor dice que su reino no es de este mundo. Pablo dice en Colosenses, si haber resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiere decir que nuestro fundamento no tiene que estar basado en un entendimiento humano, sino que nuestro fundamento tiene que estar siempre apegado a lo que es la bendita palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que aquí está la revelación de lo que Dios quiere mostrarnos. Bendito, denle la gloria al Señor. Y esto es algo, hermano, que es difícil de comprender cuando no se le revela a uno, porque esto es por revelación divina. Mire, vaya por favor a Juan capítulo 3, verso 13. Como dicen por ahí, para muestras basta un botón. En Juan capítulo 3, verso 13, cuando usted empieza a leer desde el verso 1,
se va a dar cuenta que está hablando de Nicodemo la escritura. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y cuando llega ante él, le dice Rabí, que traducido quiere decir maestro. Y lo que le dice Nicodemo al Señor, dice: sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero brinque al verso 13, porque el verso 13 dice algo muy especial que espero que lo descubra. ¿Y por qué lo llevé ahí? Para que se dé cuenta que dentro del pueblo de Israel ellos estaban esperando al Mesías y de pronto creían, todavía hasta la fecha muchos judíos no aceptan a Jesús porque no le dan lugar y no creen que es el mismo Dios manifestado en carne. ¿Sí me está comprendiendo? Los judíos no creen en Jesús. Pero mire qué bendición que nosotros se nos ha revelado aquello que para ellos está encubierto, lo que no pueden ver. Hoy por medio de Pablo podemos decir, como dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Dios hizo visible en la persona de Jesús. El mismo Dios tomó forma de hombre. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Pero mire lo que dice el verso 13 del capítulo 1. ¿Cómo dice el verso 13? Oiga, Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo, tiene a Nicodemo de frente. Hermano Eduardo, tiene a Nicodemo de frente. Está hablando con Nicodemo y le está diciendo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba Jesús? Pero no estaba hablando con Nicodemo. Se da cuenta que el Señor lo que está diciendo, Él es. Nicodemo no lo alcanzaba a comprender esto. No lo alcanzaba a comprender. El Señor le está diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Humanamente, Jesús está delante de Nicodemo, humanamente, pero dice que está en el cielo. Al mismo tiempo que está delante de Nicodemo, está en el cielo, lo cual nos muestra que era el mismo Dios que había descendido. Por eso Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Aquel Dios de pronto que era invisible se dejó ver en la persona de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso. Y ese es el misterio que no muchos logran comprender. Aún todavía a estas fechas, muchos hermanos batallan. Sí, estando de pastor en la iglesia de Dallas, había hermanos, teníamos un programa, yo salía en el programa de radio y ponía otros mensajes, ¿verdad? Pero muchas veces me llamaban buscándome para de pronto, ¿cómo se le llama cuando quieren debatir las cosas? Para de pronto ver quién tenía la razón. Pero hermanos, Dios no nos permite, ni nunca andemos nosotros queriendo discutir eso, porque debates, porque si el Señor no se lo muestra, ¿cómo se lo vamos a mostrar nosotros? Pero podemos orarle a Dios para que sea Dios revelándonos. ¿Cuántos nos gozamos porque el Señor se nos ha revelado a nosotros, los que estamos acá en este lugar? Se le reveló a Pablo, por eso él está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se lo merece. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y esto está hermoso, hermanos. Ahí en Juan capítulo 1 verso 13 es algo especial lo que dice ahí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Qué más sigue diciendo? Oiga, pues ¿dónde estaba? Pero acuérdense que Juan el Bautista venía anunciando, el reino de los cielos se ha acercado.
era el mismo Rey de Reyes, y el reino que estaba allá en el cielo lo trajo a esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y estaba delante de Nicodemo y se le estaba descubriendo, se le estaba revelando a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién estaba delante de Nicodemo? El mismo Dios. Por eso Pablo está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Esto está precioso, hermanos. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor? Cuando nosotros leemos la palabra y vamos dándonos cuenta, démonos cuenta, hermanos, que por la palabra del Señor nadie puede decir que Jesús es uno y que Dios es otro separadamente, sino más bien todos los que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo debemos exclamar, oiga, bendito sea el Dios que tuvo a bien acercarse a nosotros. ¿Cuántos creemos que el mismo Señor se acercó a nosotros? Bendito sea el Dios que tuvo a bien acercarse a nosotros, tomando forma humana, haciendo semejante a la nuestra, pero sin pecado. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por esa bendición tan grande? Bendito sea el nombre. Dele la gloria al Señor con todo el corazón. Vamos a estar aprendiendo cosas que son para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. ¿Sabe que siempre que comparto la palabra, vaya por favor a Eclesiastés 10:10? Y en Eclesiastés 10:10 dice algo precioso la palabra de Dios, hablando de lo que es la enseñanza. Y es importante que nosotros de pronto nos gocemos con lo que es la enseñanza. ¿Ya tiene Eclesiastés 10:10? Y Eclesiastés 10:10 tiene algo, quiero que leamos esto más que nada por lo que estamos nosotros haciendo en esta noche. ¿Qué dice Eclesiastés 10:10? ¿Cómo dice? Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir más fuerza, pero la sabiduría es provechosa. ¿Comprendemos lo que estamos leyendo? En la versión Dios habla hoy dice que si la hacha perdiera su filo y no fuera afilada, hay que añadir más fuerza. ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra del Señor es la espada. ¿Sí me está comprendiendo? Pero cuando yo empezaba a predicar, el hermano que me dijo, le toca ir para allá, le toca ir para acá, me dijo, nada más no se meta en doctrina. Y como a mí me dijeron no se meta en doctrina, yo tomé esto como que no me metiera en la enseñanza. Y así, y cuando yo llegué a Dallas y ya estuve como responsable de la obra, llego a la iglesia y le digo a los hermanos, yo vine a gozarme, a trabajar con ustedes, vine a estar al frente en lo que podamos ayudar, pero no voy a enseñar doctrina. Y me llevaron al cuartito, dicen por ahí los hermanos. Y casi me corren, hermano. Porque me dijo, si no nos va a enseñar doctrina, entonces ¿qué está haciendo acá? Le digo, hermano, es que yo fui enseñado de esta manera. Sí, pero ahora usted ya es el pastor acá. Aquí ya tiene que entrarle. Y si va a estar así, mejor regrésese por donde vino. Así me dijeron los tremendos, fueron duros. Pero me ayudó mucho, hermanos. Porque ciertamente yo no estudiaba la palabra del Señor. Me preparaba para compartir mensajes, pero ya en enseñanza doctrinal, escuchaba todos los mensajes del pastor. Pero aunque cruzaba todos los mensajes del pastor, una cosa es escucharlos y otra cosa es enseñarlos. Para decirle que la primera vez que bauticé o la primera vez que teníamos que hacer la cena del Señor, me aventé como 10 videos del pastor.
de la cena del Señor para ver cómo lo hacía. Y tantas veces participé y de pronto ya cuando uno está ahí, ya uno le tiene que temblar las corvas de por ahí, porque tiene que tener temor, el temor del Señor. Porque hermanos, la palabra del Señor a mí me enseña que tenga cuidado de mí mismo y de lo que enseño. No que tenga cuidado de ustedes, sino el cuidado que tengo que tener es conmigo mismo y de lo que enseñe. Porque eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por lo tanto, tengo que tener cuidado, porque esos son temas polémicos, son temas que causan discusiones, son temas que causan contiendas, son temas que causan división dentro de la congregación si no somos sabios al tocarlos. Y aquí no estamos para decir que alguien está mal, no, porque el único que puede decir quién está mal es el Rey de Reyes, pero que sea el Señor siempre abriéndonos, revelándonos su palabra. Lo importante es que en esta noche Dios pueda trabajar en nuestras vidas y nos pueda revelar aquello y que quede una convicción de que es el mismo Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor con todo el corazón? Ojalá que me esté comprendiendo, hermano. Porque si vamos comprendiendo esto, oiga, el mismo Dios, no otro, el mismo Dios redimiéndonos, comprándonos por medio del sacrificio. Yo creo que tenemos que decir: bendito sea Dios que tuvo a bien acercarse a nosotros tomando forma humana semejante a la nuestra, pero sin pecado. Ahora, todos sabemos que antes de la desobediencia el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Por qué digo que todos sabemos, o por qué nuestro pastor dice que todos sabemos de que antes de la desobediencia el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios? Porque lo leemos en Génesis capítulo 1 verso 27, que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza de Dios. Ahora, todos nosotros sabemos por la palabra de Dios esto, que el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios, pero perdió la imagen, perdió esa semejanza por el pecado, cuando desobedeció a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando le abrió su corazón a Satanás, que vino a decirle al oído que tomara del fruto de aquel árbol, él desobedeció. Al desobedecer a Dios, el hombre pierde la imagen de Dios, porque ya pecó delante del Señor, y esa no fue la forma original que el Señor creó en el hombre. Por eso Él vino a esta tierra personalmente, bendito sea el nombre del Señor, para regresarle al hombre la imagen, para que sea sin mancha, sin pecado, sin maldad, y que podamos ensaltar el nombre poderoso del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre perdió la imagen por causa del pecado. Pero esto es lo bonito, hermanos, que Dios vino en Jesús para que al nosotros recibir ese sacrificio volviéramos, o volviera a nosotros su imagen y semejanza por el nuevo nacimiento. ¿Estamos comprendiendo hasta acá? Y esto es algo hermoso, hermano, es algo precioso. El Dios invisible se dejó ver en Jesús. Por medio de la palabra de Dios, por medio de las Escrituras, nos damos cuenta que Dios se dio a conocer a los hombres de una manera personal. Pues nunca se debe decir que Dios y Jesús son dos personas separadas. Óigame bien. Por eso, ¿estamos comprendiendo hasta acá? De que no son dos, sino es nada más uno.
Nada más que ese Dios invisible es el mismo Dios que se deja ver en la persona de Jesús. Por eso nosotros no tenemos imágenes en la iglesia, porque se nos ha revelado aquel misterio. Ahora no necesitamos ir a una imagen, porque sabemos que Dios es omnipresente, sabemos que Dios está en todas partes, y sabemos que cuando le abrimos el corazón y recibimos a Cristo, Cristo, el mismo Dios manifestado en carne, depositó de su espíritu sobre nosotros. Si le va a dar la gloria al Señor, yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor, hermanos? Le recomiendo que se lleve el libro para que lo lea en su casa y lo estudie en su casa. Amén. Esto es algo hermoso. Mire, lo que estamos leyendo es que no debemos decir que Dios y Jesús son dos personas separadas, y mucho menos asegurar que cada uno tiene una personalidad diferente. Pues siendo Jesús el mismo Dios encarnado, no son dos dioses, como tampoco son un Dios y un hombre, sino un Dios en persona, un Dios personal, un Dios que se mostró a los humanos tal como somos nosotros humanamente, a excepción de que Él era sin pecado. Esa es la gran diferencia, que en Él no había pecado ni pecó jamás, y que gracias a que Él descendió tomando forma de hombre, no que fuera otro Dios, sino que era el mismo Dios manifestándose a los hombres. Por eso Pablo dice algo precioso en lo que es el verso 15 del capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, el Dios invisible se estaba dejando ver en Jesús. Ahora, quiero que vayamos por favor a 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Verso 16, ya lo tenemos. 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice ahí enseguida? Fue manifestado en carne. ¿Qué más sigue diciendo? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En el verso 16 del capítulo 3 de 1 de Timoteo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Quiere decir, Dios se dejó ver de los hombres en un cuerpo humano. Dios se mostró a los hombres. Dios estuvo en esta tierra en la persona de Jesús. El Dios invisible se vistió de una humanidad visible. Bendito sea el nombre del Señor. El Dios invisible se estaba vistiendo de una humanidad visible. Bendito. Por eso la palabra del Señor en Juan, denle la gloria al Señor. Yo me detengo y usted ensalte el nombre del Señor. Por eso lo está diciendo Juan en el capítulo 1 verso 18, que nadie ha visto a Dios, o nadie, es más, vaya una vez más, Juan capítulo 1 verso 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Fíjese bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hasta ese punto nadie lo vio jamás. Cuando el profeta de pronto que destruyó a los 400 profetas de Baal y que sale huyendo por la mujer que lo amenazó, y se tira debajo de un enebro y dice: Señor, yo no soy mejor que mis padres,
Mejor quítame la vida. No, mis padres eran alguien que confiaba. Y en la noche el Señor le hace una torta, le da que coma, le dice, porque largo camino te resta. Pero ya cuando está en las peñas por allá, nada más vio las espaldas, pero no vio a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Y es lo que dice la palabra del Señor. Juan está diciendo, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito. ¿Qué es lo que está diciendo? Jesús o Dios se dejó ver en la persona de Jesús. Pero no es que sean dos dioses, no es que es el Padre y el Hijo. ¿Sí me está comprendiendo? Sino que es un misterio que muchas veces causa que nosotros discutamos, tal vez no entre nosotros, pero hay hermanos que de pronto usted les pueda compartir la palabra del Señor y que resulta que se congreguen en otra congregación. Y si les menciona la iglesia del cuerpo de Cristo, le va a decir, no, es que son solo puro Jesús, solos. Pero no estamos diciendo que Jesús solo, estamos diciendo que hay un solo Dios, porque así dice la palabra del Señor. Y ese Dios se dejó ver en la persona de Jesús. Ese Dios invisible se hizo visible a la humanidad. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vino a esta tierra, murió por nuestros pecados. Bendito, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Esto es la versión Dios llega al hombre. Por si me escucha leer algo diferente, esta versión es Dios llega al hombre. Nunca, hermanos, debemos pensar que Dios tiene físico. Nunca debemos pensar que Dios tiene el físico de Jesús, sino más bien que el poder, la sabiduría, la gracia y todas las demás virtudes de Dios se manifestaron a través de la persona de Jesús. Por eso Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice, sabemos que vienes de Dios, porque las obras, los hechos, lo que están viendo, que Jesús de pronto sanaba a los enfermos, que Jesús de pronto daba vista a los ciegos. Y no solamente eso, seguramente llegaron a escuchar que de Jesús decía que sus pecados son perdonados. Todo eso no lo alcanzaban a comprender, porque para ellos nada más había uno que perdonaba los pecados, y que no alcanzaban a asimilar, no alcanzaban a ver, porque era un misterio. Pero quien estaba ahí delante de ellos era el mismo Dios manifestado en carne. Era el Dios que se estaba dejando ver a la humanidad en la persona de Jesús. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Juan capítulo 14, verso 7 al verso 10. ¿Ya lo tiene? Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjese bien. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Como judíos, muchos judíos hasta la fecha, esto todavía no lo pueden digerir, todavía no lo pueden comprender eso. Pero el Señor les está diciendo, si me conocieres. Y lo más tremendo es lo que dice la palabra del Señor. Vamos una vez más a leer. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjese bien, es casi lo mismo que está experimentando Nicodemo en el capítulo 3 y verso 3, cuando le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y el único que podía estar en el cielo en ese momento era el Dios de los judíos. Bendito sea el nombre del Señor.
pero está delante de Nicodemo. Aquí el Señor les está diciendo a Felipe y a sus discípulos, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora, ¿qué dice ahí? Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y cuando seguimos leyendo, en el verso 9 dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Se recuerda que dice Isaías capítulo 52:6? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque he aquí que hablo yo mismo, estaré presente. En otras palabras, el Señor estaba con sus discípulos, estaba diciendo: el que está delante de ustedes es el mismo Dios. El Dios invisible se estaba dejando ver en la persona de Jesús. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Pero no es que hay dos, no podemos separarlos. ¿Sí me está comprendiendo? Porque nada más hay un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este es un misterio que no muchos alcanzan a comprender, y que es motivo de discusión, es motivo de debates. Usted entra a las redes sociales y va a ver un montón de hermanos peleándose en las redes sociales y siendo una vergüenza para el Señor. Perdóneme, porque el Señor dice que esto no se discute. ¿Y qué es lo que está viendo ahorita en las redes sociales? Lo que más ve son de pronto esos debates, buscando a ver quién tiene la razón. Pero lo están viendo más desde un punto de vista humano y no desde la revelación del Señor. Porque si se nos va revelando, si nosotros logramos comprender eso, que el Señor nos abre el entendimiento, hermano, no debemos de estar perdiendo el tiempo. Más bien hay que estar buscando adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, y que se nos ha revelado, y que sabemos que estamos adorando al único y verdadero Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Denle la gloria al Rey con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando? El verso dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Es como que Cristo nos está diciendo: si pudieras analizar espiritualmente cada palabra y cada obra mía, se darían cuenta que quien está delante de ustedes, Felipe, es el mismo Dios que se ha manifestado ante ustedes en este hombre que están mirando. Es lo que está diciendo, en otras palabras. Es lo que Cristo les está diciendo a Felipe y a todos los que están ahí. Si pudieran analizar espiritualmente, que pudieran ver más adentro de lo que estaban viendo. Por eso les traía para que pudiéramos comprender un poquito más lo que el Señor le dice a Nicodemo en el verso 13 del capítulo 3. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está frente a ti, Nicodemo. ¿Verdad que no dice así? El Hijo del Hombre que está ¿dónde? En el cielo. Y lo que estaba haciendo es, se estaba mostrando, ese Dios invisible se estaba haciendo visible ante sus discípulos y ante la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor, en una forma humana, pero sin pecado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Lo que Cristo está diciendo,
Si pudieran analizar espiritualmente cada palabra y cada obra mía, se darían cuenta que están delante del mismo Dios que se ha manifestado ante ustedes en este hombre que están mirando. Todos los que vieron las obras que hacía y escucharon las palabras que decía, estaban de acuerdo en que aquello solo podría provenir del mismo Dios. Nada más le faltó un pequeño detallito a ellos. Y todavía hasta la fecha. Creer. Solo les faltó creer que Jesús era el mismo Dios que se había dignado a venir a la tierra en forma de hombre, para que al aceptar su sacrificio de hombre, para que al aceptar su sacrificio pudiéramos recibirse su semejanza espiritual y que pudiera entrar con él a su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando recibimos a Jesús, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque él se la merece, pero désela con todo el corazón. Amén. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 1 verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Fue en Jesús, óigame bien, fue en Jesús y solo a través de Jesús que Dios pudo mostrar todas sus virtudes a los hombres. Jesús es el espejo en el cual los hombres pudimos ver el rostro espiritual de Dios. Dios es la fuente de corriente eléctrica y Jesús es la lámpara a través de la cual se hace visible la electricidad espiritual. ¿Estamos comprendiendo? Quiero que vayamos ya para concluir este punto. Apocalipsis capítulo 21 verso 23. Mire, nuestro pastor en el libro dice que Jesús es el espejo en el cual los hombres pudimos ver el rostro espiritual de Dios. Y dice, Dios es la fuente de corriente eléctrica y Jesús es la lámpara a través de la cual se hace visible la electricidad espiritual. Y mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Qué termina diciendo? Y el Cordero es su lámpara. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ojalá, hermanos, ojalá que nos quede bien grabado en nuestros corazones que el Dios de los cielos nos da la revelación que no podemos hacer separación entre Dios y Jesús. Y la escritura que acabamos de leer es como que ¿acaso podríamos separar la lámpara de la corriente eléctrica y aún poder recibir la luz? O sea, si separamos la corriente de una lámpara, ¿podemos recibir la luz? No. En otras palabras, no podemos hacer una separación por decir Dios Padre y Dios Hijo, porque es uno solo. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, Israel, vuestro Dios uno es, pero este es un misterio que no mucho. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Así que, hermanos, tampoco nosotros podemos separar a Dios de Jesús, pues hay una inherencia entre la humanidad de Jesús y la divinidad de Dios. ¿Cuánto nos gozamos por la palabra del Señor? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios para retirarnos a casita? ¿Cuánto nos gozamos por la palabra del Señor, hermanos?